hoy ganó el cine, porque hoy recibimos a la mítica, hiperbólica, seminal leyenda del cine de serie B, Albert Pyun. En 1982, el director de Cyborg, Capitán América y El Halcón Negro ofreció su más impactante película con su ópera prima, Cromwell, el rey de los bárbaros. Una película obviamente nacida a rebufo del éxito del Choache, pero muy valiosa por sí misma. Esta es la historia del reino de Ena, gobernado por el buen rey Ricardo. Antiguo paraíso para la rapiña de los bárbaros, Enan se había transformado en un reino civilizado por obra del prudente y fuerte rey Ricardo. El malvado Cromwell le arrebata el trono y mata a toda su familia. Tiempo después, Talon llega a Ena al frente de una banda de mercenarios. Lombosa podría perder su reino mientras estamos aquí. Lo volveremos a conquistar. Talon, que es el protagonista, y no Cromwell, a pesar del título en castellano, es el típico héroe de fantasía heroica, carismático y follarín. ¡Fuera, cerdo, o morirás! ¿Esa es tu amenaza? ¡Perro maldito! Está bien. La vida de tu hermano por una noche contigo. Pero quiero mi recompensa bien perfumada. En general, esta es una película bastante buena, con todos los tropos que nos encantan a los aficionados a la fantasía. Un rey perverso, con demonios a su servicio, homoerotismo más o menos sutil y minitas guapas. Tenemos incluso una crucifixión, como en Nacerá una bruja. Talon se descrucifica a base de lo que solo puede definirse como puros cojones. La épica exuda en cada plano de esta maravilla. Por supuesto, Talon le da matarile al malo y al demonio, consigue el reino y se chapa a la hembra. ¿Tenemos un pacto que cumplir? Dices bien. ¿Políticamente correcto? No. ¿Épico? Sin duda. Antes de los créditos aparece el aviso de que las aventuras de Talon continuarán en una segunda parte que no llegó hasta 2010. Espera. ¿Qué es esto? No puede ser. Esta es oficialmente la manera más cutre de presentar la trama de toda la historia del cine. Pero, ¿y estos créditos? ¿Y esta música? ¿Qué tiene todo esto que ver con Cromwell? Pero lo que es la hostia es que a pesar de haberme resumido la película en las carteras del principio, la historia se las apaña para convertirse en un despropósito incomprensible.
Y atención, porque esta es la única película que junta al puto Hércules y al puto Conan alemán. Amante, amigo y héroe. Solo entiendo que Conan alemán es una especie de general que tiene que proteger el reino de unas vampiras lesbianas. ¿Será esta película una precuela de Jesucristo cazavampiros? Talon, que ahora es Kevin Sorbo, no aparece hasta el minuto 35 en una película de hora y media. En una película de 1 hora si quitamos la puta media hora de créditos finales. ¿Y cómo aparece? Con la cara entre las tetas de una vieja. ¿Qué ha sido del Talon de la anterior película? ¿Dónde está el reino que tenía que proteger? Su hermana secreta aparece para que le ayude a combatir a las vampiras lesbianas o alguna mierda. Le dice que es su hermana y Talon se la quiere follar igual. I'm your sister. Kevin Sorbo, que sigue siendo bastante carismático, y su folla hermana se van a buscar a otra hermana y se tienen que pegar con esta vampira lesbiana que, por lo que veo, no tiene frío. Sorbo de repente se pone en modo Dios y revienta a la vampira de la manera más jodidamente épica que se le ocurrió a Pyum. Now we have a war. Pero ojo, porque Pyum te avisa en los créditos de que tienen ya cositas preparadas para una tercera parte que nunca llegó porque se murió. Adiós, Albert. Siempre nos preguntaremos qué te pasó, cuándo se te olvidó dirigir y qué obra maestra podría haber sido ese Cromwell 3.